Bueno, pues en el verano consumimos especialmente esas frutas, esas verduras, pero es que además nos las llevamos a la playa, a la piscina. Es importante consumir estos alimentos con seguridad y de ello queríamos hablar esta noche con los profesionales del área sanitaria. Damos ya la bienvenida a este plató a Ángel Manuel Caracuel García, agente de salud pública, unidad de protección de salud del área sanitaria. Quería decirlo todo. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar precisamente de alimentos del verano y de esa seguridad a la hora de consumirlo. Vamos a ponernos primero porque me decía Ángel, bueno, las toxinfecciones alimentarias. Yo le preguntaba a Ángel, pero eso es una intoxicación, esto que sale tanto ahora en verano en los titulares de en un hotel, en un restaurante. Vamos a decir que son las toxinfecciones y por qué vamos a empezar por ahí, Ángel. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por decir que lo mejor es la salud y que estamos para proteger que no ocurran las toxinfecciones. Eso. Entonces, para eso trabajamos, todo para prevenir. Para eso trabajamos todos, tanto desde los industriales, el control oficial, o en este caso los agentes de protección de la salud, y el consumidor, que es muy importante. El más importante es lo que hace cada uno ya una vez que compra y que elabora en la casa. En casa, venga. Con respecto a tu pregunta, ya entrando al tajo, las toxinfecciones alimentarias agrupan dos tipos de patologías distintas. Por un lado, lo que serían las infecciones que son producidas por las bacterias o por virus, ¿vale? Y hay bacterias que producen toxinas. Vale. Cuando da tiempo a que se produzcan esas toxinas en el alimento. Entonces, eso sería la intoxicación. Cuando se junta la infección y la intoxicación se llama toxinfección, ¿vale? Y en el caso también que puede darse que se produzca algún tipo de enfermedad por consumo de alimentos con parásitos, sería infestación, ¿vale? Que parásito, todos conocemos ahora el problema que hay con anisakis, ¿verdad? O puede haber también con otro tipo de parásitos. Entonces, bueno, son una serie de enfermedades que pueden transmitir los alimentos, por que estén en mal estado o porque estén contaminados, ya sea con la bacteria, con virus, con parásitos o que haya dado tiempo a que se produzcan las toxinas de esas bacterias, como puede ser el caso... Yo lo decía, ¿no? Sí. El caso de estafilococcus, ¿vale? Que hay toxinas que realmente, o el Clostridium botulinum, que conocemos como botulismo, también es exactamente igual. Es una toxina que ya una vez que se produce son muy termoestables y es muy difícil incluso ya destruirlas con calor. Todos tenemos en la cabeza que eso da igual, se calienta, se hace y ya lo que tenga malo se mata. Las toxinas, a no ser que quemes el alimento, ya son termoestables y no se eliminan. Ese es el problema, cuando hay bacterias, da tiempo a que se produzcan las toxinas, esas toxinas ya es muy difícil o casi imposible de eliminar. Bueno, ya lo saben, hay muchos ejemplos de infecciones, en este caso como la salmonelosis, que quizás es muy conocida por todos, otro tipo de infecciones que nos dan esta gastroenteritis a veces o problemas más importantes, pero como decía Ángel, en la cadena de producción todo eso está muy cuidado. Si hoy nos vamos a centrar más en lo que hacemos nosotros, que a veces nos creemos que lo estamos haciendo bien, pero no. Es importante que todos, porque también nosotros somos consumidores también, claro. A veces cometemos errores sin darnos cuenta. Cuando vamos por ahí a empresas, hablamos de ciertas cosas y después en la casa hay que predicar con el ejemplo. Yo también lo digo muchas veces en las empresas que visitamos, que es importante que conozcan y que trabajen bien en sus casas. Si lo hacen bien en su casa, van a hacerlo también en el trabajo. Bueno. Entonces, bueno, saber un poco cómo comprar, cómo manejar los alimentos, previo a la compra que tenemos que hacer, cómo comprar, cómo colocar los alimentos, cómo cocinar, y si quieres después pues, hablamos un poco del verano y del peligro del verano. Venga, pues vamos a empezar primero por hacer una compra de forma segura. ¿Qué indicaciones tendríamos que tener en cuenta? Pues no comprar más de lo que debemos, por lo pronto. Si no tenemos una capacidad, planificación, ¿no? Claro, si no tenemos capacidad, sobre todo frigorífica, para almacenar las cosas, y sobrepasamos la capacidad del frigorífico, pues ya, o del congelador, vamos mal. Claro. Eso también, y perdona que me desvíe un poco, ocurre mucho en las celebraciones familiares, sobre todo en las Navidades, que todo nos parece poco, elaboramos con mucho tiempo, y hablo ya del tiempo, que es importante, y elaboramos muchas cantidades y no tenemos capacidad para almacenarlo, con lo cual lo tenemos a temperatura, otra T, ¿vale? Tiempo y temperatura. Una temperatura no adecuada porque no tenemos capacidad para tenerlo. Entonces eso de comprar los langostinos en octubre más baratos, vamos bueno, a sí, si tenemos capacidad para almacenarlo, sí. Sí, si pueden almacenarse bien y a temperatura y después cuando adecuada. se elaboran, si elaboramos toda esa comida y podemos almacenarla otra vez en refrigeración, para tener temperatura ambiente no. Entonces, bueno, si tenemos entonces un frigorífico habitual en casa, lo mejor es planificar esa compra, ir quizá una segunda vez a comprar y evitar, ¿no? Ir viendo esa rotación de los alimentos que tenemos, sobre todo entonces planificar en cuanto a capacidad y ahora hacer una lista. Vale.
por muchos motivos, a nivel económico también, pero a nivel sanitario una lista. Y no es una lista, serían 3 listas. 3 listas. Empezamos a complicar, en la lista 3 columnas. Alimentos que no necesitan frío, alimentos refrigerados y alimentos congelados. Vale. ¿Por qué? Porque ahora ya cuando vamos al supermercado tenemos que hacer la compra en ese orden. Vale. Primero, lo que no necesita frío, que es lo que va a estar más tiempo en el carrito. Vale. Segundo, lo que necesita frío pero no congelación. Y tercero, los productos congelados, que se llaman una bolsa isotérmica, ya es para premio. Total. O se la compramos, ¿vale? Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues realmente ese es el orden. Primero, saber qué vamos a comprar, hacer esas 3 columnas y en el supermercado comprar de esa manera. Vale. Bueno, ya sabemos cómo tenemos que comprar. ¿Cómo metemos las cosas en el carro? Eso. Que eso es otra. Porque las ponemos ahí encima y ahora empiezan a dárnosla y nos agobiamos, ¿verdad? Entonces, siento muy identificada. Claro, yo también. Yo empiezo a intentarlo, pero muchas veces no. Entonces, pues igual, lo que no necesita frío, por un lado, los productos de limpieza y desinfectantes, automáticamente, aparte. Vale. Eso quizás lo tenemos más Bien, asimilado, y aparte, lo que no necesita frío en una bolsa, lo que necesita frío en otra y lo que necesita congelación en las isotermas. Pero ojo, también, cuidado con los alimentos crudos y los alimentos cocinados. También tenemos que separarlos. Vale, wow. Porque puede porque pasar... cuando pensamos, ese rato no pasa nada del supermercado a la casa, no necesito una bolsa, sí pasa. Las bacterias se multiplican de media cada 15 minutos. Wow. Entonces, si no hay bacterias, que sería un alimento estéril, que prácticamente no existen, bien, pero siempre va a haber. Entonces, sobre todo, por eso decía el tiempo y la temperatura. Si empieza a bajar la temperatura, hay un margen de temperatura que es la más cercana, para hacerlo fácilmente, es la más cercana al cuerpo humano. Vale. 37 grados, ese es el top, lo mejor. Por ahí un poquito hacia abajo y un poquito hacia arriba. Para ellos eso es el momento en el cual van a estar mejor. Quiere decir que si cogemos algo a 12 grados o a 8 grados y se pone a 15, a 20 o a 25, pues evidentemente un cuarto de hora se multiplica por 2. Wow. Es poco, pero en media hora son 4. Claro. Y después de 8 y en 2 horas ya vamos por miles. Y imagínense lo que tardamos en descargar el carro, subirlo al coche, llegar a casa y meterlo. Y si compramos las cosas y nos vamos a comprar a la tienda de al lado, bien, o vamos al cine porque no pasa nada, como está aquí metido en tal. Entonces, claro. Y cuidado también con las bolsas, que muchas veces no nos damos cuenta, las ponemos en el maletero del coche, que no suele estar limpio, las ponemos en el suelo para entrar a la casa y después llegamos a la cocina y lo ponemos en la encimera. Wow. Después hablamos de eso. Venga. Entonces, en el carro, si te parece, pues evidentemente separar por frío y separar por crudo y cocinado. Vale, y siempre que podamos esa bolsa para mantener la temperatura, llevarla ya, igual que nos hemos acostumbrado ya prácticamente todos a llevar esa bolsa reutilizable, pues vamos a llevar esa bolsa para frío para asegurarnos de que mantenemos la temperatura, que al final es el objetivo fundamental. Antes de comprar vamos a elegir productos ahí en el supermercado, ¿no? Vale. Que tenemos que fijarnos en el etiquetado. Claro. Hay muchísima información en el etiquetado, muchísima. Primero, en alimentos envasados que no estén abombados, en el botulismo, las latas abombadas ya no suele haber, pero o que estén dañadas por porrazo o lo que sea. Eso no haga desconfiar. En el tema de productos congelados, los que tengan escarcha o microcristales, no compremos. Distinto que lo tengamos en nuestra casa y debamos consumirlo cuanto antes. Pero evidentemente comprar una cosa ya que no está bien. A nivel de productos refrigerados, bueno, todos conocemos un poco el pescado, cómo tiene que estar, las carnes duras, las agallas, los ojos abombados, no deprimidos, el color de la carne que no esté babosa. Bueno, son una serie de cosas que tenemos que ir viendo. Que tener en cuenta y que, bueno, como decimos, ya todo eso está mucho más controlado, hay autoridades competentes que se encargan de todo eso, pero aún así tenemos que conocerlo para poder actuar y llevarnos en buenas condiciones todo el producto. Bueno. ¿Qué más tenemos en la etiqueta? Pues saber entre dos productos que son aparentemente similares, los gramos que tiene uno, los que tiene otro, los ingredientes que tiene uno, los que tiene otro. Si soy alérgico, ahí nos va a poner la alergia, las fechas. Las fechas podríamos de caducidad y de consumo preferente. Sabemos lo que es una cosa y lo que es otra. Efectivamente, eso es fundamental. Yo cuando estaba leyendo lo decía, ¿no? ¿Qué diferencia hay exactamente entre consumo preferente y fecha de caducidad? Los alimentos muy perecederos llevan normalmente fecha de caducidad. Y los poco perecederos o menos perecederos llevan consumo preferente. Eso es una diferencia. ¿Pero hasta cuánto podemos...? A nivel de consumidor, el consumo, la caducidad es que hasta esa fecha
el fabricante te garantiza de que no te va a poner enfermo. Vale. ¿Vale? Cuando pone fecha de caducidad, no se puede consumir, no se debe consumir y no se puede comprar ni puede estar a la venta un producto que se le haya pasado a la fecha de caducidad. Vale, vale. Fecha de consumo preferente es que por tema de calidad ese producto ya puede ser que no tenga totalmente todas las garantías ni todas las características. Un ejemplo muy claro, los yogures. Los yogures tienen bacterias buenas. Vamos a ver, bacterias buenas, que nos van a causar un beneficio en la salud. Y tiene millones de bacterias. Esa fecha de consumo preferente lo que nos dice es que a partir de ahí no garantiza que tenga ese mínimo de bacterias. Vale. Puede ser que tenga menos, puede ser que el sabor no sea el que ha salido de tal, pero si lo consumes no va a causar enfermedad. Vale. Diferencia entre una cosa y otra. Pero aún así también en los supermercados a día de hoy no te pueden vender algo con fecha de consumo preferente vencida. Vale. ¿Vale? Por eso también hay ofertas que te la ponen para un día o 2 días antes de que cumpla para que puedas comprarlo. Y eso tú en tu casa debes de consumirlo cuanto antes. Cuanto antes, ¿bien? Perfecto. Y hago un inciso, porque si no da tiempo después, hay muchos alimentos listos para el consumo. No sé si nos acordamos hace 2 veranos, 3 veranos ya. Bueno, con el tema de la listeria, de la carne mechada, ¿verdad? La listeria es una bacteria que aunque he hablado antes de que normalmente se multiplican mejor a temperatura alta y en refrigeración bajan esa multiplicación, la listeria es al revés. Se multiplica en refrigeración muy bien. ¿Vale? Y es típica de productos listos para el consumo. Vale. Entonces, en estos alimentos listos para el consumo, cuanto antes se consuman, mejor. Mejor. O sea, no dejarlo ahí en el frigorífico durante días, ¿vale? Hablo de, bueno, pues carne mechada, tipo de productos lácteos también, que pueda haber que tenga tipo queso, ¿vale? O cremas de queso. Que puedan tenerlo. Es decir, que no los tengamos infinitamente y bien guardados, en este caso, que se consuman cuanto antes. Por eso es importante las cantidades. Yo me estaba acordando cuando me estaba diciendo esto de que en casa somos muy de paquetes pequeños, de abrir y gastar y no grandes cantidades que tienes durante una semana cortado en el frigorífico. Bueno, ya hemos hecho la compra. Teniendo en cuenta todo lo que le hemos contado, pero como decimos, recomendaciones fáciles de seguir e importantes para que podamos consumir los alimentos con seguridad. Pero ahora toca colocarlo de forma segura. Primero toca el transporte, que tú me has preguntado, y lo hemos dicho, pero si te parece, hacemos hincapié. El alimento debe de estar cuanto antes refrigerado. Vale. El mínimo tiempo posible y en ese tiempo hacerlo Entonces, si vamos a comprar, terminamos de comprar y vamos a la casa. Vale. Y después nos vamos a hacer otras cosas. Y después. Vamos a la casa y colocamos, ¿vale? Porque incluso esa bolsa de frío, que como decimos, yo sé mucho de decir, bueno, es que voy a tardar 10 minutos en llegar a casa, pero son 10 minutos en los que está perdiendo, y más ahora con estas temperaturas. Vale. Y más ahora. Venga, pues ya me lo he apuntado, la bolsa de frío, ya tenemos la compra hecha teniendo en cuenta todas esas cosas. Vamos a cogerlo también en orden para que pierdan lo menos posible esa cadena de frío, y ahora toca colocarlo de forma segura. Pues, todo esto también tiene igual sus que hemos tips. dicho antes. Primero, tener cuidado con la etiqueta. La etiqueta nos dice el modo de empleo y el modo de conservación. También. Entonces, no quitar esa etiqueta al llegar a casa sin saber claramente qué tenemos que hacer. Vale. Y hay muchos envases además que te dicen en la etiqueta que eso normalmente no se quita, pero sí no la miramos, una vez abierto, conservar X días. La nevera o no y tantos días. Vale. ¿Vale? O no, a veces no te dice el número de días, simplemente te dice conservar en frío. ¿Eso es una recomendación o es algo que deberíamos de cumplir? Si lo pone el fabricante... Es porque hay que hacerlo. Vale. Vale, yo le haría caso. Claro. Hay fabricantes que no ponen nada, bueno, pues ya está, pero si lo ponen, yo le haría caso. Vale. Perfecto. Hay normas generales, evidentemente, una vez abierto, tenemos que pasar todos los envases de lata a un tupper o a otro tipo de envase. Perfecto. Si es cristal, siempre mejor, ¿verdad? Si es cristal, mejor. Vale. En cristal sí se puede mantener. Perfecto. En latas no, en lata, aunque quede un resto pequeño, es que lo voy a consumir mañana, a un tupper, a un cacharrito pequeño, a lo que sea, y con tapadera. Yo veo mucho por ahí fuera tupper con plástico por encima. Se llevan mucho. Ahora se piden por estas plataformas ajustables. Vale, pues eso está muy bien, quizá para la casa, pero no puedo apilar. Porque ese apilo
y se puede derramar. Entonces está muy bien, yo también los tengo, los ajustables, pero para un plato una cosa muy concreta. Vale. Pero si puede almacenar con tapadera, por favor. Vale. Con tapadera siempre mejor. Vale. Después ya en congelación, si hay bolsa, maravillosa. Eso. Vale, Pero bueno. perfecto. Vale. El tema, entonces, primero la etiqueta, el modo de conservación, saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. Vale. Hemos hablado antes del crecimiento bacteriano, de que realmente cuando crece más, entre 5 y 65 más o menos, a partir de ahí, 55 ya empieza por arriba Vale. a eliminarlo, con temperatura alta se eliminan las bacterias, Vale. ¿vale? Se eliminan también virus, toxinas no, ya Vale. tiene que ser muy alta, temperaturas bajas no eliminan, pero sí hace que no se multipliquen, con lo cual ahora ya hablaremos después de la descongelación. Si hay un alimento que está congelado, no quiere decir que esté sin bacterias. Vale. Si descongelo a temperatura ambiente, que está totalmente prohibido en establecimientos comerciales y deberíamos de tenerlo en cuenta en nuestras casas. Si descongelo a temperatura ambiente, ¿qué ocurre? De menos 20 o de menos 12, toda la noche se pone a menos 2, a 5, a 8 y está a temperatura ambiente. Si hay una bacteria, porque te digo que no están estériles, se va multiplicando. Bueno. Y por la mañana, cuando es más ahora en verano, a 20 grados toda la noche, cuando lo cojamos, Entonces es mejor descongelarlo tipo microondas. mejor en la nevera. ¿Ah? ¿En la nevera? En la nevera. Ya Vale. la vemos en la Es decir, nevera aunque donde tarde metemos. más del congelador a la nevera. Tarda 24 horas, Vale. pero tapado, Vale. en la parte de abajo. Entonces Vale. vamos a seguir hablando Bueno. de cómo hacerlo en la nevera. Entonces, ¿cómo colocamos? La nevera Venga. debe estar entre 0 y 5 grados. Vale. Yo si está a 4 grados mejor. Me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta todos. ¿A qué temperatura tengo la nevera? ¿Lo sabemos? Pues a 4 grados la puse yo cuando ha empezado el calor. Fíjate. Muy bien, muy bien. Pero Porque además me normalmente- fijé en que tenía muchas cosas y que podría la temperatura... Pues, ¿vale? Jolín, Si está pero a no 4 grados, estaba a mejor. 4 grados. Pero a 4 grados está la nevera, los alimentos son los que tienen que estar a 4 grados. Claro, Y si la tengo sobrecargada no está a 4 grados. efectivamente. Entonces, por lo pronto vamos a tener a 4 grados por lo menos, pero que Vale. cuando hablamos de temperatura es en el centro del producto. Vale. ¿Vale? Entonces, bien. ¿Qué más? ¿Cómo colocamos los alimentos en la Venga, nevera? vamos. ¿Vale? ¿Cómo los colocamos? En la parte de arriba, los alimentos elaborados o los restos de alimentos que haya metido en refrigeración porque no han sobrado. Vale, Tapados. vale. ¿Vale? Intermedio, lácteos, o sea, queso, embutido, todas estas cosas que podemos tener ahí, bien. En la de abajo, lo crudo. ¿Por qué? Por derrame. Para evitar que si se derrama no caiga en el los producto demás. terminado. Vale. ¿Vale? Ujú. ¿Y qué más tenemos abajo? Lo que se está descongelando. Ah, vale. Entonces, en esos Tapado. cajones que pone más frío, Yo ya digo normalmente, si ponen más frío los cajones, normalmente los cajones es para la verdura. Vale. Cada nevera después ya hay que seguir las recomendaciones que te diga Vale. el fabricante de la nevera según tenga distribuido el frío. Vale, vale. En la puerta lo que vamos a sacar continuamente. Vale. Los huevos en la de en medio, vale. no en la puerta. No en la puerta, Vale. que nos cabe la... No en la puerta, que eso son las cosas. Entonces, Vale. hago inciso. Ahora después yo es que me pierdo. Me dice que siga con la nevera. Los huevos. ¿Por qué los huevos están en el supermercado a temperatura ambiente y cuando llegamos a la casa Hay que lo metemos en meterlo. la nevera? Qué cosa más absurda, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? Bueno, normalmente están en un sitio sin refrigeración, pero a temperatura cerca de donde hay frío. Vale. No están dándole el sol, Vale. en un sitio fresco y tal. Lo peor que puede tener un huevo son los cambios de temperatura. Voilà. ¿Vale? Entonces, antiguamente en nuestras casas los teníamos en sitio y no teníamos nevera y no pasaba nada. ¿Vale? Lo que no podemos estar es ahora Después lo meto, a después 40 lo grados en nuestras cocinas de ahora, de nuestras casas, que son hornos, al lado del fuego. Y ahora los meto, ahora los saco, ahora tal. ¿Vale? Entonces los huevos se recomienda que se metan en la nevera porque Vale. ya tenemos una temperatura estable. Y que se saquen justo antes de consumirlos. Vale. Y que no se laven los huevos. Están prohibidos lavar los huevos. ¿Ah, sí? A nivel industrial no se pueden vender en España huevos lavados. Hace ¿Hala? muchos años que está prohibido. Y a nivel de nuestras casas, si quiero lavarlo en todo Tampoco. caso, justo antes de hacerlo, pero que es la protección que tiene el huevo. Vale. Y es, claro. y es poroso. Vale. Si lo lavamos puede ser que lo que tenga por fuera Se meta se dentro. meta dentro. ¿Puedo decir Vale. una palabra rara? Sí, venga. ¿Cagar? ¿Puedo decir? Las gallinas ponen huevos. Claro. ¿Sí? Qué fino, ¿no? Sí, no lo pone, ¿no? Caga huevos. ¿Vale? Perdón. El final del aparato reproductor, para que no lo sepa,
Claro. Como después hay gallinas violadas y eso, entonces la gallina, el aparato reproductor al final coincide con el aparato digestivo, se llama cloaca, además. Claro. Y sale por el mismo sitio la heces y el huevo. Y la salmonela. Claro. Asociada al huevo. ¿Vale? Que sí que cada vez hay más granjas en España, casi todas están indemnes de salmonela, y el huevo es una proteína relativamente barata y muy buena para consumir. Vayamos a tener problemas con eso, que hay que consumir, lo que hay que tener es cuidado. Cuidado, vale. Mucho cuidado de las elaboraciones con huevo, primero de mantenerlo, dónde mantenerlo, cómo comprarlo, una vez comprado al frío, sacarlo justo antes de consumirlo y evidentemente cuando elabore algo con huevo, cuajarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la salmonela es termolábil. ¿Qué significa eso? Que se destruye muy fácil con la temperatura. Perfecto. Al contrario que las toxinas que hablábamos antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de 65 grados se está destruyendo. ¿Y qué le pasa al huevo a partir de 65 grados? 70. Que se coagula la proteína. Y es lo que te va a dar. Y es lo que estamos viendo por una tortilla bien cuajada. Por eso se dice la tortilla bien cuajada, no cruda. Vale. Bien. Con los productos, y de lo mismo, aunque están pasteurizados, se pueden consumir. Entonces, cuidado, y lo que sea con huevo crudo, si vamos a hacer un gazpachuelo, que está buenísimo, con la mayonesa se puede hacer con mayonesa hecha. En verano se recomienda. ¿Vale? Después invito a cada uno en su casa que haga lo que quiera. En restauración está totalmente prohibido. ¿Vale? Y cuando hacemos el huevo duro, ¿lo metemos en la nevera después de hacerlo? ¿Se puede? Todo en general, sí, se puede, como poder se puede. 12 minutos te sale el huevo, 12 minutos hirviendo, perfecto, sin la yema negra ni nada. Perfecto. Estupendo. Hirviendo es que yo soy mucho de tener los huevos duros ahí puestos, hago 2 o 3 y los consumo. Entonces, ya hemos dicho ya el orden de la nevera, preferiblemente en tupper con tapadera, ¿vale? Y para mí es importante una cosa que se dice FIFO, en inglés, pipo, en español, vamos a llamarlo así. Primero en entrar, primero en salir. First in, first out. ¿Vale? Quiere decir rotación. Tanto en alimentos secos, como en refrigeración, como en congelación. Lo que primero he comprado, que tiene menos fecha de caducidad, es lo que primero gasto. Perfecto. Una planificación, lo que decíamos al principio. A la hora de ir consumiendo. De almacenar exactamente igual. Los productos congelados. Bolsas. Hay bolsas con tipo zip y hay otras en cierre que tú se lo echas más baratas y también, ¿vale? Si vamos a tener cajones, si tenemos un halcones, yo en halcón prefiero que sea tupper, porque las bolsas ya se pierden. Y es importante, en restauración es obligatorio poner fecha. Nosotros deberíamos de poner fecha. Qué buena idea, claro. Deberíamos de ponerla, yo no puedo obligar en las casas que la gente lo haga. Sí, pero es muy buena idea para saber cuándo lo hago. Pero sí os voy a decir una cosa, lo de las estrellas de la nevera, que cada día se ven menos. Antiguamente se veía las estrellas, una estrella. ¿Sabemos qué significa las estrellas? No. Pues una estrella son menos 6 grados. 2 estrellas menos 12, 3 estrellas menos 18 y 4 estrellas menos 20, menos 24 grados. ¿Vale? Cuando hablamos de congelar el pescado a menos 20 grados, por el tema de anisaki, si yo tengo un congelador de una estrella, como que no llego. ¿Vale? Ya no hablo ni siquiera de un día o 3 días, que no llego a la temperatura. Que no llega. ¿Vale? Entonces, los de una estrella es para mantener los alimentos horas. ¿Vale? Las de 2 estrellas, 2 o 3 días. Los de 3 estrellas sí pueden estar ya meses los alimentos. Y los de 4 estrellas, pues algo más. ¿Vale? Bueno. Entonces, cuidado con eso, a ver qué tipo de congelador tengo y a qué temperatura llega. Los modernos ahora ya no tienen estrellas, ya tienen la temperatura que tú lo regulas. Pero ¿cuántos de nuestros congeladores llegan a menos 24? Y cuando vamos a congelar pescados para hacerlo en vinagre, si lo hacemos, que se pueden comprar congelados, que los hay ya boquerones congelados, ¿vale? Y también hay boquerones hechos muy buenos. Pero si queremos hacerlo, que está muy bien, nuestras madres lo han hecho todo, yo de vez en cuando me pingo y hago algo, no tan bueno como el de mi madre, pero lo intento hacer. Tenemos que saber que la temperatura no es desde que yo lo meto, es desde que el alimento alcanza los menos máximo. 23, los menos 35, los menos grados que sea, ¿vale? A partir de ahí el tiempo. Bueno, que nos quedamos sin tiempo, que estamos aquí hablando y me dice mi compañero Juanma, claro, que nos ponemos nosotros a hablar y yo resolviendo mis dudas también personales y no eso, bueno, hemos hablado de colocarlo, de cocinar, que no
tendría también que llevar un tiempo, pero es que nos quedamos muy poquito. Pues vamos a decir lo más básico, lo que tú creas que es lo más importante y que quizás erramos en eso. Antes de meter a congelar, por terminar el tema de congelación, hay que bajar la temperatura antes de meterlo a refrigeración o de meterlo a congelación. No es conveniente meter alimentos calientes en la nevera por dos razones. Por la nevera en sí, que sufre mucho, no son neveras profesionales, y porque los alimentos que están dentro también se van a aumentar la temperatura. ¿Vale? Bien. Con respecto bueno, y evidentemente cuanto antes se meta en refrigeración, mejor. Con respecto a la cocina, hay que cocinar siempre por encima de 70 grados. Las carnes, 70 grados, 2 minutos. Además, si compramos carne, veremos que lo pone. Cuando está cruda, y muchas morcillas, chorizos, mínimo 70 grados a 2 minutos. 2 minutos a 70 grados. Vale. Cuando elaboro, consumir cuanto antes. Y si no voy a consumir, a refrigerar. Ya sea porque he producido de más o porque al final no debe estar más de 2 horas fuera de la nevera. Entonces la temperatura para conservar es o por encima de 65 o por debajo de 5. Esa temperatura que te he dicho antes, intermedia, es la peor para que se vaya multiplicando. Para que se vayan multiplicando. Bueno, habéis visto ahí también, lo hemos estado poniendo en pantalla, esas reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de los alimentos. Son 10 muy sencillas, ahí lo tienen, sobre todo, bueno, pues algunas que sabemos, ¿no?, y que no hemos tratado porque yo creo que las tenemos mucho más asimiladas, como lavar fruta y verdura, esa higiene nuestra a la hora también antes de preparar los alimentos, bueno, en fin, ese contacto, ¿no?, evitar el contacto entre los crudos y cocidos, que también lo hemos comentado. Ahí lo tienen esos 10 que, bueno, si se meten y lo ponen simplemente, reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica las tienen, y muchas verán que ya por sentido común las vamos haciendo, pero yo creo que hoy hemos descubierto muchas que no sabíamos y que al final lo tenemos como algo habitual, que creemos que lo hacemos bien y que no. Bueno, Ángel, yo, si te parece, como este es el último programa de la temporada, voy a emplazarte a que cuando empecemos el próximo sigamos hablando de esto, porque me parece muy interesante y yo creo que hay que hacerlo incluso por apartado. Hoy queríamos contar muchas cosas de cara al verano, pero yo os quiero poner solo un vídeo, y es que se ha hecho viral el derretir chocolate en la playa. Esto, por favor, vamos a editarlo. Fíjate, las cosas que se ponen virales por internet. Vamos a imitarlo y especialmente vamos a ver cómo hemos guardado esa fresa. Todas estas cosas, por muy virales que sean, Ángel, vamos a consultar con expertos, ¿verdad? La cara de Ángel es un poema. Sí. Sí, porque la verdad que vemos cosas en la tele o en las redes, y bueno, porque salga en la tele o en las redes ya está bien y realmente no está nada bien. Entonces, en general, has comentado antes lo de lavar los vegetales. Antiguamente se decía que lavar y desinfectar. Hay nuevos estudios que es mucho más productivo lavar que incluso desinfectar con colágeno. Entonces vamos a dejar la desinfección, pero hay que lavarla. Hay que lavar la fruta y verdura de consumo en crudo, como puede ser la fresa, hay que lavarla y secarla, a chorro de agua potente para quitarle el resto que pueda haber. Y con respecto a esto, evidentemente la fresa, en general todo, los alimentos hay que tenerlos en refrigeración. Y protegidos. Y hablo en restaurantes. Las tortillas de patata, ahora que vemos, encima del mostrador. Estamos hablando de la salmonela y de todo esto, y encima tiene que estar en refrigeración. Eso que estamos viendo ahí, tiene que estar la fresa metida en una nevera con hielo. Después vamos a ir a la playa. Yo no digo que no se lleven fresa a la playa, pero evidentemente el chocolate, si quieres, pues lo llevamos fundido o lo fundimos de otra manera. ¿Por qué? Porque ese tiempo que está al sol, pues evidentemente no está a la temperatura, como he dicho antes, o está por debajo de 5 o por encima de 65. Pero si está a 60, 70... Y no era chocolate para fundir. Entonces, la verdad, con que haya una sola bacteria, la hemos liado. Entonces, si puedo, lo último. TNT, ¿sabemos qué es eso? Bomba, ¿no? El TNT sabemos lo que es, ¿no? Tiempo, nutrientes y temperatura. ¿Vale? Tiempo. Mucho tiempo es malo. Hay que consumir cuanto antes está elaborado. Temperatura, bueno, los nutrientes son los alimentos en sí, para nosotros y para las bacterias, o para los virus. ¿Vale? Entonces, si hay nutrientes y tenemos mucho tiempo a una temperatura muy elevada, que no es la adecuada, bomba. Totalmente. Tenemos el follón. Entonces yo creo que el vídeo quedará totalmente desactivado, ¿no? Muchas
Muchas gracias, Ángel, buen verano y nos volvemos a encontrar para hablar de todo esto que me parece muy interesante para el día a día. Cuando queráis. De esta manera somos 20 compañeros en el distrito, en el área de salud, trabajando, farmacéutico veterinario, trabajando en este tema en toda la comarca para que Seico pueda comer lo más seguro posible. Así es, y al final prevenir todo eso de lo que estábamos hablando. Muy buen verano y muchas gracias.